Ya, ya está encendido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Bueno, entonces, agradecidos con el Padre por este tiempo, por juntos nuevamente poder compartir esta vida de fe. Vamos entonces también, un saludo para los que están conectados a través de la señal de internet. Y sin más dilación, vamos entonces a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a clamar pidiendo para que sea el Padre, por medio de la fe en su Santo Hijo Jesús y a través de la obra del Espíritu Santo, trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Que en esta hora podamos no solamente escuchar, sino además entender y obedecer su dulce voz. ¿Están de acuerdo? Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo vengo junto con mis hermanos delante de ti, puestos de acuerdo, Señor, para darte gracias, Señor, por esta salvación tan grande, por esa fe que nos has dado en tu Hijo Jesús, en el Cristo bendito tuyo, Padre, como el Salvador de nuestras almas, entendiendo que ha sido y es por medio de Él y gracias a ese sacrificio, esa sangre preciosa que Él derramó allí en esa cruz, que hoy podemos estar en tu presencia, compartimos tu santidad, disfrutamos, Señor, de esta comunión, podemos decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos muchas gracias, Dios bendito, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Padre, yo y mis hermanos también en esta hora, en el nombre de Jesús, venimos pidiendo que seas tú conmoviéndonos, obrando con tu Espíritu Santo, abriéndonos, Señor, las Escrituras y dándonos la sabiduría, el conocimiento y el poder, la revelación de tu bendita palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Y que esa vida, Padre nuestro, no solamente abunde, sino que sobreabunde, para que también lo que por gracia recibamos, por gracia podamos compartir, podamos dar. Obra con tu poder en esta hora, Padre nuestro, y ayúdanos por medio de esta tu escritura, a conocer, entender y a obedecer tu voluntad, a vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús y a tu gracia, Dios bendito, tu buena voluntad. Encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Amén y amén. Bien, continuamos con nuestro estudio sistemático de la carta a los Efesios. Ya vamos entonces a la altura del capítulo, del capítulo 6, ¿verdad? El capítulo 6, entonces, continuamos con, entonces, esa, digamos, ese resultado, esa, digamos, esos frutos de la llenura del Espíritu Santo. Vemos cómo entonces a través de esa llenura del Espíritu Santo es que pues finalmente, así como al principio de, digamos, desde la carta empezamos a conocer y entender el propósito de Dios de reunir en uno a todos, todas las cosas, tanto las que estaban en la tierra como las que estaban en el cielo, y bueno, el propósito de esa unidad, de que seamos uno con Él y uno con los que son unos con Él. Finalmente va pues poco a poco desarrollándose, lo fuimos desarrollando todo el concepto y bueno, llegamos a a Efesios capítulo 5, 18, donde está ese mandamiento acerca de entonces no embriagarnos con vino, sino antes sed que llenos del Espíritu Santo. Y ahí en manifiesto testimonio claro es que a partir de esa llenura del Espíritu Santo, mis amados hermanos, es que nosotros debemos entender la voluntad de Dios, el propósito de Dios para la iglesia, para los miembros de la iglesia se cumple. A través de entonces haberles primeramente, acuérdese, dado redención, justificación, o sea, la salvación, posterior sigue la santificación. Esa santificación es el proceso en el cual entonces nosotros estamos o vivimos en este momento lo que llamamos nuestra vida de fe. Es ese proceso de santificación y esa santificación se está llevando a cabo por medio, a través de esa obra gloriosa, maravillosa del Espíritu Santo. Y pues es así como tal en la llenura del Espíritu Santo que pues esa santificación, ese propósito de la santificación
se efectúa, se lleva a cabo. Ya vimos ahí entonces cómo esos frutos de la llenura en el Espíritu Santo se manifiestan entonces con ese gozo, con esa fe y con entonces el someteos los unos a los otros, que ven que no cambia el título del capítulo 5 del versículo 21, continúa en el 6, pero no hay entonces un título diferente, sino sigue entonces en someteos unos a otros. Ahora bien, comenzamos entendiendo el someternos los unos a los otros en la iglesia. Después empezamos a ver cómo el sometimiento en la familia entre la esposa y el esposo, las relaciones entre el esposo y el esposo. Y aquí vemos entonces, es el turno, vamos a ver los capítulos, el capítulo 6, versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo entonces. Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Amén. Bien. Entonces, bueno. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, ahora viene y empieza a hablar la recomendación, así como la vimos para antes el esposo y la esposa, ahora viene entonces para los hijos. Que los hijos entonces obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Cuál es el sentido entonces, digámoslo, del significado de en el Señor? Según el Señor manda. Muy bien, gracias hermana. ¿Qué más? Muy bien. En santidad, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien que quiera opinar? Tranquilos. En la palabra, muy bien, sí, bien. ¿Qué más? En el Señor, efectivamente, esta es, digámoslo así, volvemos al mismo punto. Es en el Espíritu Santo. O sea, en el Señor está, digamos, haciendo, o sea, la aclaración, recuerden, es que estamos hablando aquí, en este caso, en un ambiente, digamos, de creyentes. Entonces, obedeced, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Qué es? O sea, estando siendo sujetos a Dios, estando en la sujeción a Dios, en la sujeción al Espíritu Santo. Entonces, aquí no varía, sigue la misma línea. Entonces, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, así como están sujetos al Señor, así como están en obediencia al Señor, de igual manera entonces por esa misma obediencia, esa misma sujeción que están sometidos al Señor, entonces de esa misma manera estén sujetos, sometidos, obedezcan a sus padres. Porque eso es lo que es entonces ¿qué? Justo. Porque eso es lo que es justo, y si vemos allí, entonces de igual manera asociar ese término de lo que es justo, es maravilloso poderlo asociar con capítulo 3 de Colosenses 20. ¿Quién lo lee, por favor? Es que no sé si quitarme las gafas o ponémelas. Sin las gafas no veo y con las gafas veo menos. No sé qué pasó. Con las gafas, sin gafas casi no veo y con las gafas no veo nada. 3:20, Colosenses 3:20, ¿qué dice? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces miren qué importante, porque aquí en 6:1 dice, obedeced a vuestros padres en el Señor,
porque esto es lo que es ¿qué? Y allí en 3:20 dice que es lo que ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que le agrada al Señor? La justicia. La justicia, la justicia, la justicia. Al Señor le agrada la justicia. El Dios de justicia, el Dios de justicia. La justicia es lo que le agrada al Señor. Y pues entonces lo contrario es que la injusticia, y la injusticia es el pecado. ¿Ah? Entonces ven qué maravilloso. Porque esto es lo que es justo y allá lo vemos y lo compara y dice la misma cosa, el mismo mandamiento para los hijos, porque no varía, no varía. No va a variar, en este caso es a la iglesia que está en Efeso y la otra es a la iglesia que está en Corintios, la otra que está en la iglesia en Colosas, pero el mandamiento es por el mismo Espíritu Santo y va a ser ¿qué? Lo mismo, no cambia, no cambia, no cambia. Así que bien, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces ese término en el Señor, recuerden, está haciendo referencia a, entonces de igual manera como está en sujeción al Señor, en obediencia, se está en obediencia al Señor, de la misma manera entonces debe estar sujeto a los padres. Y me parece muy importante aquí porque entonces también muchas veces se da, digamos así, la cuestión aquí es el punto que veo yo, muchas veces entonces los hijos se convierten, mas no aún todavía los padres. ¿Me siguen? Hay muchas veces entonces, muchas oportunidades donde pues los hijos son los que reciben de alguna manera primeramente la gracia, pero no aún sus padres. ¿Ve? Y en este caso pues un hijo que sea creyente debe, aunque entonces sus padres no sean como tal creyentes, sujetarse y estar sujetos en obediencia a ellos, como está en obediencia, en sujeción al Señor. ¿Me siguen? Entonces esta recomendación tiene o cumple, a mi ver, a mi forma de ver, digamos, ese propósito de que si entonces, pues por supuesto, los padres son creyentes, bienísimo, ok, pero si en el caso que no sean creyentes, por eso también entonces hace la aclaración, ¿ve? Como en el Señor, sujetos y en obediencia entonces a sus padres, como están sujetos y en obediencia al Señor, que eso es lo que es justo, es decir, eso es lo que es lo que le agrada al Señor. Y dice, porque en el 2, honrad a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, para que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ojo que está citando aquí, está haciendo referencia al quinto mandamiento de la ley mosaica, donde, si se han dado cuenta, es, digámoslo así, el único mandamiento que tiene que ver o está relacionado con la familia. Ningún otro mandamiento trata con la familia. Es el quinto mandamiento, el que trata con entonces la familia. Y si de alguna manera lo ven, entonces está, llamémoslo así, en prácticamente que la mitad, ¿cierto? Es el quinto, ¿no? Y dije que era el quinto de ¿cuántos? Bien, entonces de alguna manera está haciendo como que el que está en donde, en el medio, en la mitad. A nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, un hombre le pregunta, vamos un minuto allí en Mateo, esto lo hemos visto, pero siempre es bueno retomar, siempre es bueno repasar, siempre es bueno. En el capítulo 22, versículo 34, ¿quién quiere leer, por favor? Hasta el 40.
Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bien, entonces, bueno, aquí este hombre le pregunta por tentarle a nuestro Señor Jesucristo cuál es el gran mandamiento en la ley. Y el Señor le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Con toda tu alma, perdón, y con toda tu mente. El primero es y más grande, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Aquí lo que está haciendo el Señor Jesucristo es entonces, digamos, dándole el sentido correcto a las dos tablas de la ley. ¿Se acuerdan que eran dos tablas de la ley? Moisés, digamos, subió al monte con dos tablas. Entonces, de alguna manera, en una tabla estaban escritos los primeros 4 mandamientos y en la otra tabla estaban entonces escritos 6 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos, cuando usted y yo vamos a ver, entonces están siendo están enfocados, digámoslo así, en nuestra relación con Dios. Vamos allá rápidamente a Éxodo 20 para que los veamos. Entonces, Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, versículo 1, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero de los 10 mandamientos. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al 7º día de reposo no harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, esos 4 mandamientos están dirigidos hacia Dios y están, digámoslo así, marcando la pauta de nuestra relación con Dios. Pero a partir de entonces, el quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu padre, de tu prójimo, perdón, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos mandamientos, si se dan cuenta, entonces están regulando ahora entonces, ¿qué? Nuestras relaciones interpersonales, ¿ve? Entonces, lo que hace nuestro Señor Jesucristo es darle el sentido práctico y correcto a estos 10 mandamientos y los está entonces agrupando ¿en qué? En 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, son los 4 primeros mandamientos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, son los 6 mandamientos. Entonces, porque de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ese es, digamos, el resumen ejecutivo hecho por parte del Señor. Pero que, como les decía ahorita, maravilloso, cuando también entonces vemos así, hacemos un análisis, nos damos cuenta que es el quinto, digamos, el quinto mandamiento, el que está
prácticamente como mediando, y es el único, digamos, que está relacionado con la familia. ¿Y por qué piensan o por qué creen ustedes entonces que es el que está ahí puesto y está, digamos, relacionado con la familia? Y es como acabamos de leer en Efesios, el primer mandamiento con ¿qué? Que tiene que, así lo dice claramente, para que te vaya, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con ¿qué? De hecho no es el primero, o sea, cuando dice el primero está diciendo es prácticamente entonces el único mandamiento que tiene promesa. ¿Ve? ¿Por qué creen entonces? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, bien. Gracias. ¿Qué más? Ese es el detalle. Porque es que la familia es, digamos, donde comienza prácticamente. Es donde entonces la, digamos, piedad y el temor a Dios es donde se debe manifestar, transmitir. ¿Ve? O sea, usted ve por lo menos unas personas que dice, en la calle son unos y en la casa son otros, en la iglesia son unos y en la casa son otros. Ay, qué rico que mi papá y mi mamá fueran en la casa como son en la iglesia. Yo les he contado, ¿no? La vez de que estaba ya predicando en Cuba, ¿no? Ay, Dios mío. Sí, ya las conté, sí. ¿Cómo no, Gastón, hermano? ¿Sí? Sí, sí, que estoy ahí, estoy predicando y entonces ya, bueno, y suelto todo la prédica y estoy ahí cuando se para un señor al fondo y me dice, permiso, permiso, ¿puedo hablar? Y yo, ay, sí, yo dije, es una seguridad del Estado, quién sabe qué. Mire, todo eso que usted dijo, maravilloso, muy bonito. Qué hermosura, de verdad, se le oía bien. Y bueno, todo muy bonito y tal vez entonces, digamos, si fuera cierto, porque le voy a decir algo. Esa que usted ve allá adelante, esa es mi esposa. Y realmente aquí, prácticamente entre ustedes y con esto tan bonito que hablan, no la reconozco. Porque parece un angelito, ustedes todos aquí parecen un angelito, incluso ella. Pero si usted supiera la clase de diablo y de demonio que es esa mujer, y yo, ay, mi madre, ay, cállate, cállate. Yo. Entonces, es eso, porque realmente la familia está cumpliendo un rol determinante, muy importante. Por eso ahí vemos claramente, pues entonces en la gracia común o en esa misericordia de amor y bondad, de esa manifestación de misericordia y amor y bondad como el Señor, entonces para restringir la maldad en el corazón del hombre está usando que la familia es uno de esos mecanismos que el Señor está usando. ¿Ven? Y ahí, al igual que los demás, todos están bajo ¿qué? Bajo ataque del enemigo constantemente. Y vemos entonces la familia desfigurada, despedazada. Y una familia despedazada es entonces es el reflejo de esta sociedad despedazada en que estamos. El mundo en que vivimos, con una sociedad en decadencia y sin valores, sin principios, sin nada, por decir algo que esté relacionado, está entonces teniendo pues consecuencia de precisamente entonces esa decadencia moral, ética y todo, pues producto, consecuencia de la maldad del hombre, pero también entonces, digámoslo así, destruyendo esos mecanismos de restricción que el Señor ha puesto para refrenar la maldad del corazón del hombre, incluido ¿qué? La familia. La familia, porque la familia es en donde tiene ese, digamos, ese amor, ese amor y esa gracia
Y esa bondad de Dios pues debe entonces manifestarse. Por eso es, entonces ese mandamiento tiene promesa, porque entonces de alguna manera está funcionando de esa forma. Al entonces tener promesa, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en tus días sobre la tierra, está, digamos, continúa refrenando, restringiendo el corazón del hombre para que entonces no se desenfrene su maldad y pueda entonces hacerlo bajo la premisa de que, bajo motivación de que entonces honrar a su padre y a su madre tiene una qué, una promesa. Entonces el hombre va a procurar vivir una vida de tal forma entonces que no avergüence a sus padres y los honre, porque entonces sabe que a través de eso va a recibir una qué, una bendición de Dios. ¿Me siguen? Sí, entendido. Por eso es, o sea, lo que quiero es que nos enfoquemos en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, en todo lo que hace. Todo lo que vio Dios, que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno en gran manera. No nos podemos quedar con solamente ver que lo que el Señor hace es bueno, sino que es bueno en gran manera. ¿Ve? Es bueno en gran manera. Y entonces aquí finalmente el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, lo que está haciendo es ¿qué? Recordar entonces de que hijo honre padre y madre porque entonces si es un hombre que se levanta en ese temor de honrar a su padre y a su madre, efectivamente Dios no miente, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y entonces tal cual como lo prometió, entonces de igual manera lo va a cumplir. Y eso hace que entonces cuando digamos ese hombre se levanta en ese temor a sus padres, así va a recibir la bendición de Dios y por ende entonces va también a formar una familia, un hogar en que con esas mismas características. ¿Me siguen? Con esas mismas características. Entonces este mandamiento es, digamos, importante porque es finalmente donde ahí está entonces en la familia enseñándose el amor al prójimo, el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Me siguen? Eso es. Entonces, muy importante, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, y les recuerda entonces, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas ¿qué? De larga vida sobre la tierra. Esa es la promesa, que entonces a los hijos que honran a sus padres les va como bien. ¿Y tienen qué? Larga vida sobre la tierra. Un hijo que honra a sus padres le va a ir bien, siempre le va a ir bien, siempre le va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Un hijo que honra a su padre y a su madre, y ahora entonces usted me dirá, bueno, ¿y qué es entonces o en qué consiste honrar a padre y madre? Honrar a padre y madre, entonces aquí en el Evangelio nos damos cuenta de que, vamos un momento por favor, volvamos ahí mismo, puede ser entonces a Mateo 11, 15. Entonces se le acercaron ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan cuando comen pan? ¿No se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Ven? Entonces, ojo, aquí está diciendo, hijos, entonces, ¿qué? Obedeced a vuestros padres. Y aquí entonces dice, honra a tu padre y a tu madre, y aquí hay un ejemplo donde la tradición de los ancianos decían que es corbán o es mi ofrenda al templo, con lo que te pudiera honrar, con lo que te pudiera ayudar, y así entonces ya no qué. Ya entonces dice claramente con que pudiera ayudarte y ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces no es solamente estar sujetos y obedecerles, sino que honrar a sus padres y va más allá. Honrar a los padres es tener cuidado de ellos, sostenerlos también económicamente y vivir una vida de la cual entonces ellos se sientan orgullosos, se sientan honrados con mi vida, que no entonces, digámoslo así, el padre se avergüence de decir que yo soy su hijo. ¿Sí me siguen o no? Una vida que entonces un papá se sienta orgulloso de decir, este es mi hijo, esta es mi hija. Una mamá se sienta orgulloso de decir, esa es mi hija. No, entonces una señora que entonces, oiga, ya supimos lo de su hijo, sí, está en la cárcel, sí. Ay, ya sabemos lo de la niña, bueno, pero bueno, se van a casa, no, bueno. Y bueno, ya supimos lo del muchacho, está en una clínica, lo tienen de rehabilitación. Que, pues que los deshonran, les quitan la honra. Pero va más allá, porque no es solo eso, sino que es entonces en conjunto, también debe velar por sus padres. Digamos entonces tener cuidado del sostenimiento económico de sus necesidades. No, pero es que mi papá tiene más plata antes que yo. Aquí no se trata de si su papá tiene no es porque se esté muriendo de hambre. Es porque eso es, digámoslo así, lo que el Señor está diciendo que es, y incluido está también en honrarlo. ¿Sí ven aquí que está hablando de cosa económica aquí o no están hablando de? No es una suposición. Porque entonces la persona dice que es honrar entonces padre y madre. Entonces no, solamente pues vivirle, obedecerle. Así tenga 100 años, su papá es su papá, hay que obedecerle. 80 años, 100 años, su papá es su papá y su mamá es su mamá y hay que obedecerles. Hay que vivir una vida donde, digamos, como les dije, entonces ellos no se avergüencen de uno. Y ellos no se avergüencen de uno y uno no se, digamos, de igual manera, pues entonces también con bienes económicos, con todo lo que tiene, entonces tener cuidado de ellos, manifestarles gratitud. ¿Cuánto entonces los papás invierten en los hijos? ¿Cuánto entonces su tiempo, su juventud, su energía, su dinero? Y pues entonces de alguna manera que un hijo entonces tenga cuidado de él, así como le digo, no, tenga más plata que hoy, pero no se trata, y así esté casado y así no esté casado, el padre es el papá y es el hijo hasta, cuando uno se casa dice, bueno, entonces se casaron y entonces ya no tiene papá, ya no tiene mamá, no tiene, usted se casa y tiene una familia, pero no deja de tener un papá, no deja de tener una mamá. La relación del padre con el hijo es hasta que se muera. Hasta que se muera. Si ya usted dejó de tener papá, dejó de ser su papá cuando usted se murió o cuando él se murió. Dejó de ser su mamá cuando ella se murió o cuando usted se murió. Pero mientras esté vivo, es su papá y es su mamá. Y el mandamiento está entonces, digámoslo así, ¿cómo se llama? Vigente. Y está, digámoslo,
entonces siendo, recuerden, de bendición, ¿para quién? Para el entonces que obedece. Y esa es la forma, esa es la manera como les decía que entonces el Señor está de manera maravillosa pues perpetuando ese, digamos, valor de la familia, ese sentido correcto, digamos, de la bendición sobre la familia. Por eso dice, es el único mandamiento que tiene, ¿qué? Promesa. Es el único mandamiento que tiene como tal promesa. Bien, continuamos entonces en el 4 y dice así: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ok, perfecto. ¿Qué significa entonces no provocar a ira a los hijos? No decirles nada. Dejarlos entonces que vivan como les dé la gana. Dejarlos entonces que vayan a fiestas, dejarlos que trasnochen, dejarlos que entren y salgan sin Dios ni ley, porque no se les puede, cuidado, cualquier cosa que usted les diga, los va a ¿qué? Cualquier cosa, los que somos padres nos damos cuenta, cualquier cosa que usted le diga, cualquier cosa, entonces nada les gusta, todo les cae mal, todo les cae mal, nada les gusta. Entonces, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, entonces toca no decirles nada, quedarse calladico y entonces dejarlos que vivan como quieran, porque uno les dice cualquier cosa y se enojan. Entonces, para no provocarlos a ira, entonces no está diciendo eso. ¿Qué es, o en qué, digamos, podemos darnos cuenta, es provocar a ira a los hijos? Provocar a ira a los hijos es cargar o poner sobre ellos un yugo opresor, donde entonces finalmente no lo vean como un padre amoroso, disciplinándolo y corrigiéndolo y buscando su bienestar, sino que entonces por el contrario estén viéndolo como un ¿qué? Opresor, como un opresor, dándole entonces mandamientos y haciéndolos cumplir normas y reglas, llamémoslo así, injustas y que no tienen y no están relacionadas o no tienen absolutamente nada que ver con entonces de alguna manera entonces su comportamiento o su desarrollo, sino que simplemente son única y exclusivamente caprichos. ¿Sí me siguen? Caprichos de los padres. Capricho de los padres. No está diciendo que entonces no le ponga normas, no le ponga reglas para entrar, normas para salir, normas para usar el teléfono, normas para eso, no le ponga restricciones, no lo ponga a colaborar en la casa. No está diciendo eso. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Está diciendo es eso. Entonces que no le ponga o no lo cargue con, digámoslo así, mandamientos e instrucciones que sean simplemente, únicamente ¿qué? Caprichos. ¿Ve? Las personas somos caprichosas. Y cuando tenemos autoridad, entonces muchas veces cuando tenemos autoridad, entonces ¿cuál es, digamos, el reflejo? Abusar de la autoridad. El que tiene autoridad, entonces el reflejo nato es abusar de esa autoridad, de ese poder, de esa autoridad, y es, digámoslo así, entonces poniendo leyes o poniendo entonces cargas injustas, caprichosas sobre los hijos, donde entonces finalmente no está bien, porque entonces efectivamente eso los va a hacer y los va a poner rebeldes. Y otra forma de provocar a ira entonces a los hijos, en cierta manera, es, a mi forma de ver, aquí está haciendo referencia, si seguimos como sigue, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, es entonces finalmente también
pudiéndoles dar ejemplo de sujeción. ¿Ve? Si el, digamos, hijo ve que el padre no se sujeta al Señor, o la madre no se sujeta al esposo, la mamá no, el padre no se sujeta al pastor, no se sujeta a nadie, y es entonces de alguna forma un rebelde, entonces, ¿con qué, digámoslo así, autoridad va a esperar? Que en cierta forma es injusto. ¿Ve? Porque entonces el comportamiento que está viendo el hijo no es entonces ¿qué? Lo que se le está demandando. Así que entonces también una forma, una manera de provocarlos a ira es, digámoslo, dándoles instrucciones y uno, digamos, no siendo a su vez ejemplo para ellos en sus vidas. Entonces mi papá dice que esto y lo demás allá, pero él se la pasa haciendo eso. Él se la pasa haciendo eso y hace cosas peores. Mi papá me dice, no le alce la voz a su mamá. Y mi papá le pega a mi mamá a cada rato. No le diga, ¿sí me siguen o no? Esa es otra forma, esa es otra manera de, entonces, ¿cómo se dice? Provocar a ira a los hijos. ¿Ve? Y por eso entonces aquí, dice, si no, criadlos en ¿qué? En disciplina y amonestación del Señor. Y esa disciplina y esa amonestación del Señor es, recuerden, lo que la Biblia dice, lo que escrito está. En qué es lo que realmente es bueno y es agradable a nuestro Señor. Enseñarlos entonces a vivir en el temor de Dios, de la palabra de Dios, predicarles, no solamente, escúchenme bien, con el ejemplo, porque ahí es donde también debemos tener en cuenta algo, pues que simplemente si queremos o vamos a predicarles con el ejemplo, finalmente entonces ven a una persona ética y moralmente correcta, a una persona muy, digámoslo así, puestica, pero eso no es la predicación como tal del Evangelio. La predicación del Evangelio es poder transmitirle, enseñarle que el hombre está muerto en pecados y delitos y necesita arrepentirse y dejar de amar su pecado y clamar misericordia para ver si Dios en su bondad le place perdonarlo y por medio de la fe en su Hijo Jesucristo salvarlo. ¿Ve? Y debe entonces instruirlo. Y pues el que está llamado, digámoslo así, a predicarle el Evangelio a los hijos somos los padres. Pero recuerden, no, entonces sí, con el testimonio, sí, claro que sí, con el testimonio, pero con la palabra, porque la Biblia dice claramente que la fe viene es ¿por qué? Por el oír y el oír por la palabra de Dios, no porque lo vean a usted portarse bien, ni cumplir, ni obedecer. Porque sí, entonces hay muchas personas que de alguna forma, de alguna manera, simplemente entonces tienen como estilo de vida no vivir una vida tan pecaminosa y una vida tan de extremos, ¿ve? Como el Señor ese, que hay gente que cuando hablamos acerca de las personas que de alguna forma son ética y moralmente correctas, entonces les he contado la anécdota del hombre ese que iba conduciendo por la autopista y toda la autopista estaba marcada con 90 kilómetros, velocidad máxima 90 kilómetros. Y detrás entonces venía una patrulla de la policía y el hombre a 90 kilómetros por hora. Y 20 kilómetros y el policía detrás 90 kilómetros por hora. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Ya les dije 20? 50 kilómetros y el hombre 90 kilómetros por hora. Y así, cuando 100 kilómetros y el hombre como un relojito, 90 kilómetros por hora. El policía no se aguantó y lo paró. ¿Y qué pasó, oficial? No, es que no, le tengo que dar una felicitación.
simplemente lo paré para felicitarlo, porque es usted un ciudadano ejemplar. Ni un kilómetro más por hora, sostenido en lo que es todo el camino. Llevo 100 kilómetros detrás de usted. Simplemente lo tuve que parar para felicitarlo. Ah, muchas gracias, oficial, gracias, muchas gracias. Y arrancó el hombre y el policía fue. Y después venía entonces una zona escolar y decía cuánto, ¿qué? 25 kilómetros por hora, y el hombre de todas maneras entonces iba a 90 kilómetros por hora. Resulta que es que al hombre la velocidad a la que le gustaba andar era a 90 kilómetros por hora. Él no se había dado cuenta ni que había una señal de 90 kilómetros, sino que a el hombre le gustaba era andar a 90 kilómetros. Esa era la velocidad donde él se sentía cómodo. Así es, digamos, ocurre de igual forma con el pecado. Personas simplemente que llevan ese estándar de vida y les gusta es así. Y viven y ética y moralmente correctos y no les dan mal a nadie y todo, pero no es porque no. La gente dice, ay, ese hombre tan bueno, de verdad, esa señora tan buena no le hace mal a nadie, eso es un pan de Dios, un alma del cielo. Ay, si hay cielo, esa señora ya se lo ganó, pero simplemente que le gusta andar a 90 kilómetros por hora. Ya, esa es la cuestión. ¿Ve? Entonces no. La fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y a los hijos hay que, por supuesto, darle testimonio, y el testimonio, escúchenme bien, el testimonio de nuestra vida de fe, de nuestra forma y de nuestra manera de vivir en la llenura del Espíritu Santo, sin hipocresía, sino de verdad haciendo Dios la obra en cada uno de nosotros, es muy importante. Pero no reemplaza el predicarles la palabra escrita, lo que escrito está. ¿Ven? Entonces no nos confundamos. ¿Ven? Entonces, criadlos ¿en qué? En no los provoquéis a ira, y ese entonces ya entendemos, no es cargarles o ponerles, infringirles entonces caprichos, no una disciplina entonces férrea, caprichosa, donde entonces finalmente, pues por decirlo así, de manera absurda se le están dando entonces instrucciones por el simple hecho de que entonces soy su papá y qué. Soy su papá y así y punto. Soy su mamá y eso es lo que... No, porque eso lo va a hacer y entonces rebelarse. Y entonces bien, dándoles también un ejemplo donde lo que se les demanda, de los que de alguna manera se les demanda, entonces pues también puedan ver efectivamente en la vida propia de uno ese, digamos, vivir de esa forma, de esa manera. Porque entonces, como les decía, pero mi papá le dice a uno que, y él se la pasa, o mi mamá es una que entonces le dice a uno no, y ella está en, ok. Y finalmente entonces criarlos en amonestación y en disciplina del Señor es instruyéndolos en la palabra de Dios. Instruyéndolos en la palabra de Dios, dándoles entonces, digámoslo así, recomendándoles, lean la Biblia, exhortándoles, oren, tengamos oración en la casa, tengamos lectura de Biblia en la casa. Eso es lo que es en la disciplina, en la amonestación, en disciplina y en amonestación del Señor. Bueno, mis amados hermanos, entonces no lo podemos hacer más largo porque definitivamente, digamos, eso es, no hay más. Ya pues sería dejarlo hasta ahí, aunque a veces terminamos más tardecito, esta vez yo creo que terminemos más temprano porque pues de alguna manera también estoy hueso, estoy como para el tigre, y pues para poder partirlo, lo que queda en la enseñanza prácticamente yo creo que lo vamos a ver es el miércoles, porque en esta parte, en el versículo 10, sí nos vamos a concentrar más en lo que es la armadura de Dios. Ahí sí vamos, yo creo que a demorarnos, yo creo que
por lo menos una semana de manera exclusiva, en poder ver entonces esa armadura de Dios de forma o de manera detallada. Entonces, bien, dejemos esto aquí para el miércoles en la mañana desarrollar lo que queda y poder introducir, hacer la introducción de lo que es la armadura de Dios el viernes y hacer el resumen, y ya, entonces será la semana entrante, toda la semana, dedicársela a ver detalladamente cada parte de eso, pues, de la armadura de Dios, que es importante. Nunca lo hemos visto ni como iglesia, nunca lo hemos tratado, y bueno, es maravilloso que esta sea la oportunidad. Bien, amados hermanos, entonces eso es como tal, y vamos entonces a despedir este tiempo juntos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, el Señor Jesús les bendiga. Una feliz noche para todos.